Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a ver lo que sería la clase de perspectiva. Para entender la perspectiva tenemos que entender que la perspectiva es la percepción de lo que nosotros vemos ante los objetos. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, nosotros vamos a interpretar lo que nosotros vamos a dibujar. En este caso tenemos algo que llamamos, vamos a tener una línea imaginaria, ¿sí? Que se va a estar ubicada horizontalmente a este tipo de esta línea imaginaria se encuentra a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Y esta línea imaginaria la llamamos línea de horizonte. Esa línea de horizonte entonces se va a encontrar a la altura de nuestros ojos. Cuando nosotros miramos hacia arriba, tenemos, cuando vemos hacia arriba, nuevamente se genera, porque a lo mejor estamos viendo un objeto, no sé, un platillo volador, un avión, un ave, lo que sea. Cuando vemos hacia arriba, se va a generar una línea de horizonte, pero esa línea de horizonte es falso. Cuando yo miro hacia abajo, nuevamente, porque a lo mejor estoy viendo hacia el piso, se genera otra línea de horizonte falso. Pero sobre nuestra línea, digamos, a la altura de nuestros ojos, ¿sí? Va a aparecer un punto donde nosotros queramos, y a ese punto nosotros lo vamos a llamar punto de fuga. En el punto de fuga van a converger todas esas líneas que se van a ir hacia el centro, ¿sale? Pero lo único que podemos conseguir con un punto de fuga va a ser profundidad. Es lo único que podemos conseguir con un punto de fuga, profundidad. Por consecuencia, cuando trabajamos un punto de fuga, solamente vamos a conseguir profundidad. Y por consecuencias, siempre vamos a tener presentes nuestras líneas verticales y horizontales. Cuando trabajemos por arriba de la línea de horizonte sobre esta área, a este tipo de perspectiva la llamamos como contrapicada, también conocida como vista de ratón o vista de oruga. Cuando trabajamos por debajo de la línea de horizonte, a este tipo de perspectiva la llamamos picada. Y cuando trabajemos sobre los ojos, nosotros vamos a llamarlo neutra, por decirlo de un modo. Si nosotros vamos a trabajar entonces ese tipo de perspectiva, vamos a ver cómo interactúan los objetos. Si ustedes se fijan, aquí ya tengo una retícula ya establecida. El punto del medio es lo que llamamos, sería nuestro punto de fuga. Todas las líneas convergen tanto horizontales como verticales. Aquí tenemos dos ejes, pero tenemos un tercero que nos va a llevar a profundidad. Si nosotros trabajamos lo que sería alrededor de un objeto sobre la línea de horizonte, entonces tendríamos ahí ese horizonte como tal.
Si nosotros trabajamos por arriba de la línea de horizonte, tendremos objetos que serían en contrapicada, pero siempre vamos a tener presentes nuestros horizontales, verticales, y lo único que tendremos hacia el punto de fuga sería esa profundidad. Si se fijan, todo se empieza a ir hacia el punto de fuga. Mientras más cercano lo tengamos, podemos agrandarlo para darle un efecto de mayor acercamiento. A ese tipo lo llamamos, por ejemplo, primer plano. Si yo quisiera hacer un objeto más alejado sobre la misma línea de horizonte, por ejemplo, va al punto de fuga. Ahí está. Sí, tenemos un objeto que está mucho más alejado que el primero. ¿Sí? Si nosotros dejamos objetos sobre ni arriba ni abajo, entre comillas, neutro, el objeto no se vuelve tan lejano. Vamos al punto de fuga para darle su profundidad. Ahí está. Sí, y ahí tendremos el objeto que se va un poco más profundo o se ve neutro. Si nosotros dejamos por debajo de la línea de horizonte el objeto, simplemente se va a ver mucho más cercanos a nosotros. Vamos al punto de fuga para conseguir profundidad. Ahí está, cuando tenemos el objeto sobre la misma línea de horizonte, el objeto se vuelve muy lejano. ¿Sí? Veríamos que el objeto se ve muy lejano con respecto a la línea de horizonte. Si nosotros ocupamos no sé, podemos hacer realmente lo que nosotros queramos si siempre utilizamos lo que sería el encajonamiento para elaborar cualquier objeto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, ¿qué les gusta? Vamos a hacer un objeto en él. Vamos a cambiar el color. Vamos a bajar un poco la opacidad. Y en este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una no sé, un banco, por ejemplo, entonces tengo lo que sería esa parte. Ok. Ahí está. Ok, esto no quiere. Ahí está. Entonces, si yo quisiera hacer un banco sobre este mismo objeto, todo lo voy utilizando hacia el punto de fuga que me va a ayudar a generar ese objeto. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil ubicar y generar esos objetos si yo utilizo el punto de fuga.
Si nosotros vemos, se va ubicando rápidamente el objeto sobre ese punto de fuga. Una vez dándole todos los lados necesarios, pues ya tendremos ese objeto, esa mesa, esa silla o lo que nosotros queramos sobre el encajonamiento con un punto de fuga. Y así como todo empieza a encajar dentro del punto de fuga. Simplemente hay que entender en cuenta lo que se va trabajando para poder realizarlo. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un cuerpo, pues también va aplicando ese punto de fuga, ¿sí? Donde podemos realizarlo con respecto al punto de fuga. A lo mejor el objeto o la persona está alejando su mano. Entonces empieza a aparecer el punto de fuga, empieza a alterar todo lo que es lo que tenemos en mente y lo que se percibe. Entonces nosotros es cuestión de utilizar el punto de fuga a todo momento. No hay gran dificultad, simplemente si seguimos el punto, que lo único que nos puede dar es profundidad, todo lo demás se va yendo muy sencillamente. ¿Vale? Si no hay dudas de cómo ejecutar el punto de fuga, pues realmente si entendemos un punto de fuga, entenderemos el 2 puntos, el 3 y todos los demás puntos necesarios. Si no hay dudas por el momento, me despido. Bye.